El iter criminis del delito no es otra cosa que el camino hacia el delito. Es ese camino o proceso que el delincuente va a ejecutar para cometer un hecho delictivo. Tiene dos fases, una fase interna y una fase externa. En la fase interna tenemos a la ideación, la deliberación y la resolución criminal. Y en la fase externa tenemos a los actos preparatorios, los actos de ejecución, los actos de agotamiento y los actos de consumación. Vamos a la fase interna. Esta fase interna no es punible. La ideación. En la mente de las personas está ese pensamiento de cometer un hecho delictivo. En la deliberación, este presunto delincuente evalúa los pros o los contras, lo negativo y positivo para ejecutar su accionar delictivo. Y en la resolución criminal, este agente se decide a cometer el delito. Voy a realizarlo de esta manera. Esta fase interna no es punible. Jiménez de Azúa ha señalado así porque está en la mente de las personas. Imagínense si se castigara o se responsabilizara penalmente a todas las personas por lo que pensamos, pero que todo el mundo se iría a la cárcel. La fase externa, tenemos a los actos preparatorios, a los actos de ejecución, de consumación y agotamiento. Algunos actos preparatorios sí son punibles y la regla general es de que no. Y los actos de ejecución, consumación y agotamiento sí son punibles para el derecho penal. El iter criminis del delito no es otra cosa que el camino hacia el delito. Es ese camino o proceso que el delincuente va a ejecutar para cometer un hecho delictivo. Tiene dos fases, una fase interna y una fase externa. En la fase interna tenemos a la ideación, la deliberación y la resolución criminal. Y en la fase externa tenemos a los actos preparatorios, los actos de ejecución, los actos de agotamiento y los actos de consumación. Vamos a la fase interna. Esta fase interna no es punible. La ideación. En la mente de las personas está ese pensamiento de cometer un hecho delictivo. En la deliberación, este presunto delincuente evalúa los pros o los contras, lo negativo y positivo para ejecutar su accionar delictivo. Y en la resolución criminal, este agente se decide a cometer el delito. Voy a realizarlo de esta manera. Esta fase interna no es punible. Jiménez de Azúa ha señalado así porque está en la mente de las personas. Imagínense si se castigara o se responsabilizara penalmente a todas las personas por lo que pensamos. Creo que todo el mundo se iría a la cárcel. La fase externa. Tenemos a los actos preparatorios, a los actos de ejecución, de consumación y agotamiento. Algunos actos preparatorios sí son punibles y la regla general es de que no. Y los actos de ejecución, consumación y agotamiento sí son punibles para el derecho penal.